Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Alexi patrocina esta reacción y nos trae a Bright Air con la canción Thread of the Light. Nos comenta lo siguiente, este tema está en el LP Overtune de Doom y Bright Air está formada por Kimi, Misa, Misuro, Haru y Kai. Este tema fue el que le hizo a él enamorarse de esta banda. Dice que muestra toda su fuerza primitiva de la banda en sus inicios. Este vídeo es de 2012, fue publicado antes de su primer disco y bueno, mm, no sabe si es su primer o segundo concierto como banda, pero vamos, lo primero. Ujú. Muchos fans, dice, a ver si lo entiendo. Vale, que muchos fans prefieren esta alineación, la que vamos a ver, a cualquier otra posterior. Así que bueno, este tema concretamente es de su primer sencillo del 2013, Thread of the Light. Bien, bueno, pues no sé si aquí podemos ver más cosas. Bueno, con lo que ha dicho es suficiente. Bueno, su estilo es una combinación de power metal melódico con metal progresivo y hard rock, ¿vale? Son de estos grupos que combinan las letras tanto en inglés como en japonés, o japonés con los estribillos en inglés que hacen algunos grupos. Bueno, veremos, ¿no? La combinación que hacen y luego ya analizamos la canción Thread of the Light. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, hemos visto tres cambios de tiempo muy claros. Ha empezado mm, a ratos power metal, a ratos heavy clásico, duro, pero clásico, y Contundente, ¿eh? muy contundente, y luego ha hecho otro cambio más en lo que entiendo yo que es el estribillo. Bien, yo aquí veo que están creando aquí como una atmósfera potente, oscura. Me gusta, la verdad que los riffs de guitarra son muy enérgicos, le dan mucha vida al tema y la base rítmica es muy potente. Entre el bajo y la batería, pues están llevando mucho el peso. Y la cantante me gusta
Sí, sí, bastante, sí, sí, bastante. canta muy bien. Ujú. Y si es el primer o segundo concierto, me parece que tienen, que se ven con Se tabla. ven sueltas, Sí, sí, se ven así muy con tablas, sí, sueltas. sí. Es decir, no se ven nada así contraídas ni nada de eso. Es decir, aquí hay muchos cambios de tiempo, como he dicho. Ahí pues se ve influencias también del metal progresivo. Y desde luego, otra cosa no, pero ha captado nuestra atención. Sí, sí. Además que entre los riffs de guitarra y además que está el bajo como abrazando a las guitarras por Sí, detrás. sí, sí. Am, veo muy, muy apasionada cantando a Kimi, a la cantante. Me está interpretando la canción y claro, ya sería cuestión de analizar la letra porque me da un tinte así como de desesperación o no sé, habría que ver. Eh, se supone, se supone que la letra em, explora temas de lucha interna y búsqueda de luz en momentos de oscuridad y tal, porque hay algunas frases claro, si las pillas sueltas, pues más o menos vas entendiendo un poquito de lo que intenta transmitirte, ¿no? Eh, como Inside of Darkness, es decir, dentro de la oscuridad, o I begin to walk by groping, que es como empiezo a caminar a tientas, ¿no? Bueno, pues ha tenido momentos oscuros y está empezando a salir del bache, supongo. No sé qué te sugiere a ti, así que... pero, Sí, te has tirado un buen triple. bueno, como Te siempre has me tirado la, un buen triple. No, no, pero yo voy por ahí como también. siempre me la puedo pegar, pero prefiero, yo qué sé, ¿no? Nos la pegamos aquí los dos. Ya, ya. Pero no, ya te digo que musicalmente me están flipando. Y la Kimi se llama, ¿no? Kimi se llama la cantante, sí. Pues canta muy bien. Vale. Y si está, bueno, ahí en la alineación original, Ujú. pues es muy buena. Además que las veces que las hemos traído, yo creo que cantaba Kimi también. Así que creo recordar, ¿eh? A No mí, pongo la mano en el fuego. claro, claro. A mí de Kimi me gusta, por un lado, que transmite intensidad, que transmite emoción Sí, y después que su rango vocal es importante. es ¿Vale? bastante alto. Sí, 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 efectivamente, claro. Así que nada, venga, vamos a seguir y luego ya le damos un poquito más así a los instrumentos y lo que vayamos viendo. Venga, vamos allá.
Vale, vale, vale. Ha estado muy bien esa parte. Riff muy agresivos. Se han ido turnando. Han hecho solos cada una. Han hecho guitarras gemelas. El bajo y la batería estaban increíbles. Y bueno, antes de meternos más en profundidad con el tema de los instrumentos, am, bueno, yo creo que más o menos el tema de ese viaje, ¿no? Que está haciendo desde que está hundida en lo más oscuro, desesperanza, buscar algo de que la motive y el salir del pozo está, yo creo que está claro. Porque además un poquito lo podemos encontrar en lo que sería el título de la canción, ¿no? Porque al final el Thread of the Light es un, no sé cómo traducirlo, si hilo de luz o de esperanza sería en español, ¿no? ¿No? O buscar algo de luz al... ¿Cómo lo traducirías tú, David? Pues conmigo estás... No, es decir, ¿cómo sería? Es decir, buscar la luz o buscar un hilo de esperanza, ¿no? Como Sí, puede la luz ser. al final del túnel, ¿no? Diríamos en español. Después de muchos problemas, bueno, algo Sí, así. lo que pasa que cuando tienes muchos problemas, normalmente a mí yo cojo por otro túnel y no veo la luz Claro, para claro. salir de ello. Pero bueno. Em, No, pero además que cuando canta el estribillo, que hacen el cambio ese, es más como más luminoso, ¿no? claro, claro. Las, así metiéndonos un poquito más en el tema de las guitarras, están afinadas creo que más grave de lo normal y el estilo me ha recordado a Stratovarius, tío. Em, y haciendo referencia un poquito así a tema local, al tema de Japón, yo creo que se parecen a Galnerius en cuanto al guitarreo, ¿vale? Em, y después las guitarras pues van muy pegadas al, entre sí, ¿vale? Están como muy compactadas, pero a su vez le dejan como sitio para que no tapen ni a la voz, ni tapen a la sección rítmica. Así que está Sí, bastante bien. de hecho, el bajo había un momento que se ha escuchado y bum, 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 bum. Digo, madre mía, ¿cómo Sí, está sí, 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 sonando? sí. Lo que tú dices, el bajo está apoyando a las guitarras en los riffs, está llenando los huecos con líneas de bajo que el bajo se mueve con total libertad. Es Sí, decir, sí, está yendo de un lado para otro. y está aportando mucha riqueza armónica, así que yo veo, está ligeramente distorsionado, como un poquito comprimido el sonido con overdrive, ¿no? Este sonido así un poquito crujiente, que me parece bien, lo bajo con un poquito de distorsión, que es Haru, ¿no? Era Haru, ¿no? El bajista, Haru, efectivamente. Y luego tenemos como batería, pues no me queda claro, Kai, ¿no? Era el que estaba aquí. Creo que dijo Kai, aquí nuestro amigo Alexi, porque claro, mm, bueno, si él dice que es Kai, pues Kai. El tema de la batería, lo que más me ha gustado es el doble bombo. El doble bombo que es Está ahí presente. muy presente porque en el fondo es típico del power metal. Pero, oye, que no todo el mundo sabe tocar el doble bombo en condiciones. Es decir, que hay gente Sí, que se lía ahí como si no hubiera un mañana y eso tiene su ritmo, su técnica, su claro. técnica y sus tiempos, ¿vale? Es decir, que... Y el tema también de cómo hacen los redobles y el tema de cómo toca los platos me gusta bastante. Me gusta el estilo de aquí de Kai. Creo que es Kai, porque también sé que ha habido otra batería que es Natsumi, entonces no tengo claro. Pero si dice que es Kai, pues Kai. Em, y bueno, mm, es un poquito complicado hablar de la producción porque, claro, esto es como una pieza Claro, rara
en cuanto al vídeo, ¿no? Es decir, esto es como una rareza de encontrar uno de sus primeros conciertos. Y claro, yo creo que no podemos saber la medida de realmente cómo sonaba allí los espectadores, ¿verdad? Pero bueno. Sí, además que se nota la imagen del vídeo, que debe ser 480 Mm, o 360 y se pierde mucho. claro. Acostumbrados ahora que está en alta definición, ahí en 4K. Nada, estamos muy mal acostumbrados a lo bueno. Claro, claro, que les vemos ahí hasta cómo sudan, pues aquí estaban casi en 8 bits. Madre mía. No seas mal, anda. Yo iba a decir que la cámara estaba un poco movida, pero ya está. Bueno, venga, terminamos, vamos hasta el final y ya sacamos conclusiones. Perfecto. Bueno, pues a ver, yo me quedo con que es un grupo que desde el principio, si estamos hablando del primero o segundo concierto, tienen mucha madurez técnica e interpretativa, Ujú. que la instrumentación que hacen es compleja. em, y me gusta que, por un lado, sean intensos y se dejen llevar, pero por otro lado, se ve que saben perfectamente lo que hacen y que no se están desmadrando. Es decir, que todo lo No, hacen, no, saben lo que todo lo hacen hacen. bien. Además que están muy bien conjuntados y ya te digo, si es que la guitarra con el bajo por detrás uniendo ahí la base rítmica con la batería y la voz de Kimi que, vamos, de quitarse el sombrero. Eso es, eso es. Pues amigos, a nosotros nos ha gustado mucho. Ya sabéis, si os ha gustado a vosotros también, pues nada, un like, suscribiros si no lo habéis hecho todavía, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y hay dos maneras de poder apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el Ujú. botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 tenéis reacciones extras. Luego está el tema del Patreon. El Patreon son reacciones personalizadas. Aquí como nos ha traído el bueno de aquí nuestro Alexi. de Alexi, que nos ha traído a Braidear. Y bueno, pues dependiendo del Patreon que elijáis, tendréis dos, cuatro o seis reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para haceros miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta la publicidad viendo una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Y por aquí os van a recomendar reacciones. Y en el botón de, el canal, si pulsáis en el logotipo, te invita o a suscribirte o a unirte. Así que muchísimas gracias. Hace poco que hemos superado la barrera de los 3000 suscriptores. Gracias de nuevo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.